qué se va a hacer con posterioridad. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero César Dávila Vélez, que va a realizar la ponencia Experiencia en la siembra y cosecha del agua. El ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en Ciencias en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina, estudios de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entre los premios que ostenta está el primer lugar en el 5º Concurso Nacional de Innovación Tecnológica, el 2001. También tiene el premio de la Ecoeficiencia en el 2008, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene el premio Emprendedores con Futuro, realizado el 2008 por la Cámara de Comercio de Lima y la Universidad de Lima, entre otros premios. Dejo con ustedes para la ponencia Experiencia de la siembra y cosecha del agua al ingeniero César Dávila. Muy buenos días. Primeramente saludar a la mesa de honor, al congresista Kenji Fujimori, al congresista Palomino, al jefe de Lana, al ingeniero Abelardo de la Torre, y por supuesto a todos los que se integran en la mesa, y a todos y cada uno de ustedes por la preocupación, por el interés sobre este tema. A ustedes estudiantes que están acá, espero que no se duerman con esta presentación, porque hay bastantes fotografías, así es que no se van a dormir. Yo quisiera empezar esta ponencia manifestándole que hace 16 años que hemos empezado con este trabajo de la siembra y cosecha de lluvias en los Andes. Un año después de que el expresidente Alberto Fujimori inició este trabajo de Sierra Verde en Loma Largo, que al final hoy se denomina Loma Verde. Pero muchos de ustedes, de repente, ni el congresista sabe de que por qué se hizo el trabajo en Loma Largo. No es porque es una zona bonita, se requiere el trabajo, sino que por los años 88, 89, ustedes saben la violencia política que se ha vivido en el país. El 88 y el 89 hubo una acción en la cual se destruyó la SAIS Ramón Castilla. Y muchos de ustedes se acordarán que una de las unidades de producción son las SAIS. Hasta ahora existen dos, la SAIS Tupac Amaro y la SAIS Pachacute. El año 88 se destruyó la SAIS Ramón Castilla y precisamente Loma Largo era los terrenos de esta SAIS. Y por eso el año 99 se inició este programa de Sierra Verde en Loma Largo para una acción política concreta para decirle que el Estado está presente y nosotros estamos trabajando en las zonas rurales. Creo que a raíz de eso, el año 99 ya se hablaba de Sierra Verde, se hablaba de zanjas, terrazas, andenes. Han pasado 17 años del 99 y hasta ahora poco, nada se ha avanzado. Y quien les habla, el año 2000 hemos iniciado esta pequeña experiencia en 20 hectáreas absolutamente personal. Porque cuando tocaban las puertas a las ONGs, a las autoridades, todos decían, ¿para qué? Hay que hacer represas, hay que hacer canales. A veces de repente estamos buscando invertir grande cantidad de dinero en hacer una represa en vez de hacer estas obras de siembra y cosecha de lluvias en los Andes como se ha planteado. Hoy vamos a ver la experiencia, incluso el video dice, ¿no? Mayor producción, promueve el turismo, reduce la producción, la pobreza, etc. Hoy lo vamos a ver con esta experiencia. A ver, la siguiente vamos a iniciar. Bueno, el riesgo, ya sabemos todo, la escasez del agua. La siguiente, hay bastantes fotos, va a ser muy bueno. El gran reto nacional frente al agua, todos ya conocemos que hay una degradación creciente de las cuencas hidrográficas
y creo que esa es una realidad. Y los recursos naturales conexos por erosión edáfica, por efectos de las actividades humanas inadecuadas, y ahora se agudiza por el calentamiento global y el cambio climático. Además, hay un ascendente déficit de agua rumbo a la escasez crónica para el consumo humano y animal, riego y otras actividades conexas, económicas. La siguiente. A veces cuando hablamos siembra y cosecha de lluvias, a veces muchos me dicen, ingeniero, ¿dónde está la semilla para sembrar el agua? Pero si nosotros, por una cuestión a veces bastante simple, estudiantes, el agua que está en nuestro caño viene de los Andes. El agua que está en los ríos, en los puquiales, viene de los Andes. Primero es la lluvia. Tenemos la bendición del cielo que viene de la lluvia. Luego están los glaciares. Y mira, de los Andes viene, se va hacia el Océano Pacífico, hacia el Océano Atlántico. Y nosotros no hacemos nada para retenerlo arriba. Estamos pensando, cuando ya baja hacia abajo, cómo llevar el agua hacia arriba. La idea es que esa lluvia de arriba no venga causando huaicos, desastres hacia las ciudades, sino manejar las cuencas a través de estas técnicas que lo han desarrollado nuestros antepasados. Bien, mira, la siembra es la recarga hídrica del suelo, subsuelo y los acuíferos, mediante intervenciones humanas dirigidas para retener, infiltrar, almacenar y regular las aguas y escorrentías provenientes de las lluvias. Si nosotros no hacemos terrazas, no hacemos zanjas, no hacemos microreservorios y encima degradamos los pastos, esa agua se va a venir y va a crear los problemas que cada año tenemos, huaicos, inundaciones, y encima en época de sequía nos falta agua. Si lo almacenáramos, agua no nos faltaría. ¿Y qué cosa es la cosecha? Es el afloramiento útil de las aguas retenidas en las áreas contiguas a las obras y en las partes bajas para beneficio del ecosistema, la producción y el hombre. La siguiente. ¿Cuáles son las principales obras para retener las aguas de lluvias? Hay una serie de tecnologías y muchas más todavía por descubrir. A veces ya cuando estamos en el campo nos damos cuenta que hay varias tecnologías que están olvidadas. Lo primero es la construcción masiva de zanjas de infiltración. Luego la construcción de terrazas de formación lenta con barrera viva, microreservorios, microrepresas en cadenas, amunas. Las amunas van desde la sierra hasta la costa, que son acequiones rústicos para desviar el agua en época de lluvia, andenes y afines para retener las lluvias en las partes altas de las cuencas. Afianzamiento y manejo conservacionista de microreservorios, bofedales, humedales para incrementar la disponibilidad hídrica. Reforestación masiva de espacios interzanjas de infiltración en masivo con especies arbustivas y herbáceas. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado de dónde tomaba agua Machu Picchu? Machu Picchu está en la parte alta. Antes no había motor para bombear el agua, para subir del río. ¿Cómo llegaba el agua a Machu Picchu? Un ingeniero Solesticio Pomacóndor se ha puesto a investigar y al final ha seguido el cauce del agua de dónde viene. Tras el cerrito que se llama Huayna Picchu, ha encontrado 60.000 plantas de quinoales. Y cada planta de quinoal produce 8 litros de agua por día. Por 60.000 plantas, esa era la cantidad de agua que tomaba Machu Picchu. Los incas ya sembraban agua y esos eran los atrapanieblas. Si nosotros vemos la planta del eucalipto con el quinoal, son totalmente diferentes. Por eso las especies para sembrar agua son 5 especies: quinoal, chachacomo, quisuar, aliso y el colle. Optimización del uso de agua en todos los sectores, la cultura hídrica y la tecnificación del riego. Mejora, manejo y conservación de los pastos naturales. La siguiente. Mira, este dibujito
es ilustrativo para que lo vean. Eso es siembra y cosecha de lluvias. Ahí está la lluvia que viene del cielo. Lo que tenemos que hacer es las zanjas de infiltración, manejar los pastos naturales, reforestación, para hacer que el agua se infiltre en el suelo. Hay que hacer agroforestería, terrazos de formación lenta, y de esta manera vamos a tener puquiales, manantiales, ríos regulados que no causa daños a la población. La siguiente. ¿Cuáles son los principales beneficios? Creo que ya el video ha sido muy ilustrativo, ¿no? Se incrementa la disponibilidad del agua, morigeración de las temperaturas extremas a través del agua. O sea, cuando ya hacemos la reforestación, cuando ya tenemos zanjas, terrazas, hoy la temperatura de día sube cada vez más y de noche baja más. Esa temperatura con la siembra y cosecha de lluvias se regula. Entonces, es importante para el manejo de los cultivos. Retención y regulación de agua en favor de las propias zonas y los bajíos, reducción de erosión de suelos, pérdida de biodiversidad y riesgos, captura de carbono por la vegetación, ese es otro tema que tenemos que aprovechar, mejoramiento general del medio ambiente incluso para la biodiversidad y el turismo, generación de nuevos puestos de empleo permanentes para las poblaciones locales, incremento de los ingresos rurales y reducción de la pobreza, y la estabilidad social y gobernabilidad. A veces dos pueblos ya se están peleando por un ojo de agua o por falta de agua. Si no hay agua va a haber ciertos problemas en la estabilidad social. La siguiente. Como conclusión podemos decir, la gran amenaza para el Perú es la escasez de agua. La propuesta, desarrollar todas las tecnologías conservacionistas para sembrar y cosechar lluvias en reemplazo del agua de los glaciares y nevados hoy en proceso de extinción. Complementar las obras con forestación y la tecnificación del riego para no padecer escasez y el encarecimiento del agua en un futuro cercano. Desarrollar en simultáneo todo el potencial productivo de nuestra biodiversidad y la producción orgánica. La siguiente. Bien, ¿dónde realizar? En el video nos habla que han estimado 2 millones de hectáreas, pero según los últimos, las estimaciones, hay un promedio de 7.5 millones. Si con 2 millones tenemos 10.000 millones de metros cúbicos, con 7.5 imagínate el agua que tendríamos, ¿no? Y por eso que se genera grandes problemas en los huaicos, inundaciones, desbordes de ríos en las partes bajas, pues. En predios comunales, individuales y en eriazos de libre disponibilidad. La siguiente. Bien, ese es un poco el marco general. ¿Qué obras necesitamos? ¿Qué cosa queremos hacer? ¿En dónde lo podemos hacer? ¿Y cuáles son los beneficios? Hoy vamos a mostrarle acá el resultado de 16 años de trabajo. Todo lo que se buscaba es cierto. Y a veces ni para no creerlo. Lo que era antes, lo que es hoy. Incluso hemos replicado un Moray dentro del Fondo de la Cosecha del Futuro. ¿No? Obras conservacionistas diversas para retener y manejar las lluvias, experiencia individual en el Fondo de la Cosecha del Futuro, Jauja, Junín, Perú. Combinando zanjas de infiltración, terrazas, andenes para poner, con plantaciones forestales, pastos y cultivos. En el Cerro Yanamula, Comunidad Campesina de Mazacancha, Distrito de Paccha, Provincia de Jauja, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. Bien, así era el terreno el año 2000, eriazos, degradados, erosionados, como todo suelo altoandino. La siguiente. Y para realizar este trabajo necesitamos decisión del hombre, necesitamos personal y sobre todo personas que dominan la técnica. Y eso fue importante. 1, la alimentación. 2, el personal y la capacitación. La siguiente. Y luego hemos hecho un diseño utilizando GPS y el nivel en A para poder tener curvas a nivel donde hacer terrazas, zanjas, andenes, etc. La siguiente.
Este es importante. Nosotros en el video hemos visto, la verdad, ahí hubo mucha voluntad política, cientos de tractores abriendo zanjas y terrazas, zanjas de infiltración, pero nosotros, como no teníamos mucho dinero, hemos utilizado esta herramienta. Es clave la Chaquitacya. Con esto hacemos el doble de trabajo o el triple de lo que normalmente hacemos con nuestro pico, lampas y barretas. Creo que la eficiencia para estos trabajos en los Andes está el uso de la Chaquitacya. La siguiente. Bueno, ahí vemos zanjas, terrazas ya en construcción, donde vamos a retener todas las lluvias, evitar la erosión de los suelos para mejorar la producción en los Andes. La siguiente. Incluso, bueno, ahora hay cargador frontal, volquetes, etcétera. Antes, para poder hacer la plantación, tenemos que llevar tierra agrícola. Nosotros estamos queriendo plantar en los Andes suelos erosionados, pobres, con la misma tierra. No, hay que llevar suelos agrícolas de las partes bajas, donde la lluvia lo arrastra, estos suelos. La siguiente. Eso es lo que hoy se ve en el fondo: terrazas, andenes, moray, plantas, forrajes. Incluso en la parte baja ya tenemos nuestra pequeña laguna o micro reservorio en donde tenemos agua para el consumo humano, para el riego, etc. La siguiente. Este es al tercer año, cuando se iba desarrollando el proyecto, donde ya vemos el resultado. Al tercer año ya tenemos agua todo el año en los micro reservorios. La siguiente. Otro tema es, mira, los andenes. Los andenes solamente a veces nos enseñan que es para evitar la erosión del suelo, para mejorar la producción. No, lo más importante de los andenes es para manejar la humedad. Te da la humedad suficiente para mejorar el rendimiento de los cultivos. La siguiente. Bueno, ahí estamos viendo ya los resultados de todas las tecnologías, micro reservorios, surcos en contorno. Estamos viendo las terrazas ya con barrera viva al 100% en la época de producción. La siguiente. Vemos, son diferentes fotos de diferentes ángulos con diferentes cultivos: mashua, ocas, papas. La siguiente. Para que puedan apreciar lo que en el video nos decía: se mejora la producción agrícola. Ahí está, se incrementa el rendimiento y por supuesto hay un manejo ecológico de estos predios. La siguiente. Diferentes fotos, incluso ya para mejorar el turismo. La siguiente. Diferentes fotos. La siguiente. Bueno, ahí tenemos la producción agroforestal, cultivos, árboles, y ahí tenemos nuestra rica papa nativa, peruanita, por si acaso que casi ya no nos alcanza para llevarla al mercado, casi todo a pedido, nomás se vende. La siguiente. Bueno, ahí tenemos mashuas, los hongos de los pinos, las muñas, todo. Acá dentro del fondo ya tenemos casi todo un banco de germoplasma de la biodiversidad. La siguiente. Esto quisiera un poco destacar. El año 2010 hemos querido hacer un trabajo de sensibilización de las autoridades, de la población, para poder realmente darle el lugar que se merece el sector agrario. El sector agrario es la primera necesidad del hombre que satisface desde que nacemos, que es comer. Pero sin embargo, dentro del presupuesto siempre no se incrementa. Esperamos que los congresistas nos apoyen en incrementar con este presupuesto para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Desde el año 2014, en el fondo, cada año se organiza, se resalta los años que declara la FAO. Se ha realizado el Año Internacional de la Papa, hemos producido 300 variedades de papas nativas. En el Año Internacional de la Quinoa hemos producido 10 variedades de quinoa, y por supuesto eso nos genera ingreso económico. Y en el año 2015, en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, hemos producido 71 variedades de mashua.
Y oh sorpresa, el año 2015 hemos vendido el kilo de mashua a 80 soles por 5.000 kilos nada más. ¿Cuánto dinero nos da nuestra producción? Y este año es el año internacional de las leguminosas y nosotros tenemos el cultivo más completo, más proteico, que es el tarwi, la soya andina. Y por si acaso un cherry, tenemos semilla y tenemos tarwi para consumo, ¿eh? Por si acaso, orgánico 100%. La siguiente. Ese es el fondo La Cosecha del Futuro con todos sus componentes. Incluso hemos hecho la réplica del moray en el centro del fondo para poder producir las hortalizas que se requiere en las zonas altoandinas. La siguiente. Son otras vistas, incluso recuperación de las especies nativas. La siguiente. Bien, ¿cuál es la influencia del fondo en el ecosistema? Lo primero, un ecosistema de puna altoandino lo hemos cambiado en un agroecosistema. Luego hay aparición de 9 oasis crecientes al pie del fondo, donde antes no había ni una gota de agua. Hoy tenemos ojos de agua, manantiales, incluso agua corriendo. 2, disponibilidad hídrica para animales, riego e incluso conquista de nuevos espacios productivos. 3, reaparición de especies silvestres para la recreación y el estudio. 4, acumulación de limo para fertilizar las tierras. Nosotros, ¿por qué no hacemos una gran represa? ¿Por qué hacemos micro reservorios? En época de lluvia, todo el suelo que arrastra la lluvia, limo, la arcilla, se va depositando en los micro reservorios. Y cuando ya se seca, en los meses de agosto, septiembre, recogemos ese limo y arcilla para abonar nuestros suelos. No vamos a la tienda, sino vamos a los microreservorios a recoger los fertilizantes. Nuevos escenarios ecológicos creados por el hombre. La siguiente. Bien, ahí está la réplica del moray para la producción de plantas medicinales en todo el fondo. La siguiente. Bueno, esta es la réplica de las zapachetas ancestrales. Lo ponemos esto porque a veces cuando nosotros visitamos algún lugar o algún sitio, siempre dejamos una piedrita en señal de que nosotros hemos estado ahí. O a veces pensando regresar. Y si regresas, pones otra piedra encima, ¿no? Entonces, para decir que en algún momento hemos estado. Entonces, eso también los que visitan ponen su piedra y eso se llama las zapachetas. La siguiente. Bueno, estas son las amunas. A veces las amunas de Huarochirí pensamos que solamente estaban en la costa. No, las amunas se hacían en todo el Perú. Son lugares que se almacena el agua en épocas de abundancia. Son acequiones rústicos, se desvían los ríos para poder recargar los ojos de agua o los manantiales. La siguiente. Estos son los guaruguarus. Estos son tecnologías ancestrales también que se hace en el lago Titicaca, en el lago Chinchaycocha, y donde hay humedad para poder producir. Solamente el agua regula también la temperatura para las heladas y hace que produzcas todo el año. La siguiente. El otro tema, surcos en contorno. También permite la infiltración del agua para incrementar la producción y para evitar la erosión del suelo. La siguiente. Asociación de cultivos. Ya nos hemos olvidado de esto. A veces sembramos solamente nuestra papa canchán, hermanos. Hoy con el calentamiento global, con el cambio climático, nosotros podemos, ahora se prevé que va a haber sequía. Pero el hombre del campo ya no se preocupa. Porque ellos siembran 20 variedades de papa, hay papas de sequía, hay papas que necesitan más agua, etc. Y por eso que los incas dominaban los Andes, porque somos un país de montañas. Entonces, y todo lo que nos han dejado simplemente tenemos que ponerlo en práctica. La siguiente. Rotación de cultivos. A veces estamos yendo a la tienda a comprar fertilizante, fosfato, nitrógeno, potasio, cuando nosotros con nuestro tarwi podemos fertilizar con nitrógeno suficiente nuestros campos de cultivo. La siguiente. Bueno, recuperación de especies medicinales. Hoy ya a través de que hemos estado en Mistura ya nos piden muña, pachasalvia, ortiga, árnica, que también se está procesando para la venta en el mercado. La siguiente.
Ahí tenemos la puya de Raimondi, nuestra cantuta, todas las especies que se encuentran cuando se recupera el ecosistema. La siguiente. Ahí están las aves, el pito, el jilguero, los patos, la gaviota, etc. La siguiente. Esta es la planta de agua. Donde hay bofedales, donde hay ya agua, aparece la putaja, la planta madre o la planta del agua. Y en la base de esta planta se encuentra un ingrediente activo que es muy bueno para el cáncer de estómago. Es como una gelatina que está en la base de esa planta. Nosotros en las plantas medicinales tenemos un gran futuro para que tu alimento debe ser tu salud. Así es que para promover plantas medicinales. La siguiente. Ahí hay pastos y forrajes que se están recuperando cuando ya se hace manejo de praderas. La siguiente. Bueno, ahí están los microreservorios, lo que era antes, lo que hoy tenemos nuestra agua todo el año. La siguiente. Bueno, otras fotos para poder demostrar de que sí es posible tener agua los 12 meses del año. La siguiente. Acá está nuestra Chaquitaglia. Sí yo le tengo mucha fe, la verdad. Tenemos que recuperar, tenemos que saber manejarlo, porque somos un país de montañas. Hay lugares donde no entran tractores agrícolas y entonces ahí tiene que entrar Chaquitaglia. La siguiente. Mira, como no había agua, simplemente se sembraba en épocas de lluvia y ahí terminaba su producción agrícola. Hoy su producción termina con dar valor agregado. Hoy solamente teniendo agua ya se hacen las pozas para tener el tocosh, que es hoy cada vez tiene mayor demanda porque es la penicilina natural, callas, chuños, etc. Cuando tienes agua ya todas tus actividades lo diversificas. La siguiente. El otro tema, y desde ya los invito, todos los años el Fundo organiza el Yacurraimi, la fiesta al agua. Si algún colegio, escuela, alguien quiere visitar, conocer cómo se hace la ofrenda al agua, están invitados a visitar Jauja y conocer toda esta tecnología. La siguiente. Ahí estamos ya recuperando el limo, la arcilla para nuestra siembra. La siguiente. El otro tema en este tipo de trabajos, de repente no se ha tenido mucho éxito cuando se hizo Sierra Verde, era porque no se cuidaba, no se ha cercado. Los animales no leen y por eso de repente no es que simplemente lo malograban las plantaciones y por eso es importante poner un cerco. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos testigos que han visitado el Fundo y de donde se ha inspirado algunos trabajos que estamos incidiendo. El año 2015 visitó el presidente Pedro Pablo Kuczynski este Fundo, donde salió la idea de poder trabajar con el programa Sierra Azul. Sierra Azul es un programa que se va a crear en base a la experiencia de Sierra Verde, que era siembra y cosecha de lluvias, pero Sierra Azul va a tener 3 componentes. Siembra y cosecha de lluvias, tecnificación del riego y recuperación de andenes o tecnologías ancestrales. Y creo que con eso se va a empezar también a trabajar a partir del próximo año. La siguiente. Bueno, otros visitantes de España, etcétera. La siguiente. El año 2008, cuando me visitó el doctor Carlos Amatri León Chávez, yo la verdad cuando realizaba el trabajo, a veces cuando uno hace, no ve todavía el objetivo o la importancia. El doctor Carlos Amatri León Chávez me dijo, ingeniero, continúa, esto tenemos que replicarlo y este es el futuro del Perú. La siguiente. Hay los demás visitantes, el señor Reinaldo de Agronoticias, periodistas, artistas. La siguiente. Hasta que el año pasado visitó también el congresista Modesto Julca, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, comunidades. La siguiente. Acá está también la visita. El año 2012 nos hemos puesto en contacto con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, cuyo presidente era el congresista Jesús Hurtado Zamudio, y cuando realmente dijo,
Esto tenemos que hacer conocer a los congresistas. Esto tenemos que hacerlo entender para poder replicar. Si no conocen, no van a apoyar. Entonces, él hizo una visita y luego hizo una sesión descentralizada de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Ahí está el doctor Jorge Morelli también, que no me deja mentir, ¿no? Han ido toda la comisión y de donde se ha impulsado la ley de la siembra y cosecha de agua. O sea, hemos tratado de hacer incidencia política para poder que se crea pues una política, como dice el congresista Kenji Fujimori. El agua no es de un partido político, el agua es necesidad del Perú y todos tenemos que sumar con ese objetivo. La siguiente. Hay otros visitantes desde Estados Unidos, desde Cuba, que visitan para poder conocer la experiencia. La siguiente. Estudiantes de la agraria, del centro. La siguiente. Esto es lo que no debemos hacer. Malas prácticas que deben ser desterradas en los Andes, no sé, de repente sacar una ley, norma, porque la verdad, la quema de los pastizales, dicen, es para mejorar los pastos, pero si lo queman los pastizales, la erosión hídrica se incrementa. Y residuos de cosecha para facilitar supuestamente la recuperación de praderas y la intervención de máquinas. La siguiente. Esta es la erosión hídrica, ¿ve? Cómo se lleva nuestros suelos y cómo se lleva nuestro fertilizante. La siguiente. Bueno, hemos participado también en Mistura ya con la producción para poder, para que el fondo realmente sea autosostenible, sea rentable y generar ingresos económicos. La siguiente. Acá está nuestro primer trabajo acá en el Congreso. La verdad, cuando hemos tocado la puerta nos han apoyado con la exposición fotográfica de la siembra y cosecha en ese entonces, siembra y cosecha de agua en los Andes, el año 2010. Ya había un inicio. La siguiente. Y acá está el año 2012 ya con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Primero la visita y luego la sesión descentralizada, porque los congresistas también tienen que salir, tienen que ver el campo, el lugar donde hay experiencias que podemos de repente trabajar a nivel nacional. Ahí está el congresista Jesús Hurtado, el congresista Pedro Espadaro y el asesor Jorge Morelli, ¿no? La siguiente. Y de ahí, con esa comisión hemos organizado el primer encuentro nacional de la siembra y cosecha de lluvias en Jauja. Ahí está el afiche que lo hizo el Congreso. Hemos convocado a todas las experiencias del Perú, desde Ayacucho, Cajamarca, Cusco, y en donde ha nacido la idea como una conclusión de sacar una ley. Y creo que esa ley es la 30.160 que se publicó el 27 de enero de 2014 y hasta el momento falta su reglamentación. Pero ya se tiene una norma para que los gobiernos nacional, regional y locales también dentro de su presupuesto puedan involucrar recursos para este tipo de trabajos. La siguiente. Bueno, ya esto de repente algunos reconocimientos de quien ha trabajado, incluso el último, el premio del Congreso de la República por la investigación en siembra y cosecha de lluvias. La siguiente. Bueno, como reflexión final, nuestra experiencia demuestra que es perfectamente factible poner un poncho verde en los Andes, como predicaba desde los años 70 el ingeniero Pablo Sánchez Ceballos, lo que trabajó en Cajamarca con Porcón, con todo ese trabajo. Ahora ya falleció, pero nosotros seguiremos y creo que el objetivo, cuando es bueno, no se va a quedar. El futuro del Perú depende crucialmente de la retención de lluvias en los Andes y las obras conservacionistas complementarias. Esto un día cuando estuve en el campo, la verdad a veces nos quejamos de la lluvia. Me genera huaico, me genera inundación, me genera problemas. Hoy todo lo ves lo negativo. A veces dice mucha lluvia cuando necesitas agua. Entonces ahí salió esta idea: del cielo viene la bendición de la lluvia y restauradora del hombre esa bendición. Su amigo César Dávila. La siguiente. Bueno, amigos, esto es todo la experiencia y es perfectamente factible de poner un poncho verde en los Andes, manejar el agua, y si nosotros trabajamos desde ahora, por más que de acá 30, 40 años se desaparezcan los glaciares, si nosotros los reemplazamos por un poncho verde,
no vamos a tener problemas. Así es que yo lo agradezco al congresista por su preocupación por el tema del agua, recoger las experiencias, y hoy el gobierno tiene la voluntad política para poder trabajar en este tema de siembra y cosecha de lluvias con el programa Sierra Azul. Así es que lo vamos a pedir que a la Comisión de Presupuesto que nos apoyan, cambiar el nombre del Fondo Mi Riego, que se va a llamar Fondo Sierra Azul, y por supuesto también incrementar pues el presupuesto para trabajar con todas las comunidades en las zonas rurales. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. A sus órdenes. Agradecemos la exposición del ingeniero César Dávila. Se hace entrega del diploma de honor en reconocimiento de su participación en este foro. Asimismo, se hace entrega de una bibliografía y un libro sobre el RIMAC, el río hablador. El congresista Dalmiro Palomino le hace entrega al ingeniero César Dávila. Bien, vamos a continuar. Nuestro siguiente expositor es el doctor Guillermo Vilches Ochoa, representante del Instituto de Ciencia y Tecnología del Agua de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien va a exponer el tema área potencial de siembra de agua en las punas sobre los 3.500. Buenos días. Agradecerle la invitación a la Comisión de Ciencia y Tecnología, al ingeniero Kenji Fujimori, por generar este diálogo bastante interesante y necesario para las zonas altoandinas, que lamentablemente en estos tiempos están pasando situaciones álgidas. Sabemos que la tercera parte de la población es pobre a pobre extremo. Y justamente en estas zonas es donde se localizan estos proyectos que es necesario fortalecerlos y realizarlos. Y qué bien que esté acá presente un colega experimentado, parte de Sierra Verde, que en sus inicios fue y ahora lo quiere plasmar. Como está en el gobierno, yo creo que debemos darle el apoyo, ¿no? Que todo no sea teoría, sino también que sean hechos reales, ¿no? La sierra es una promesa, la sierra es un futuro, trabajando pues con estos temas de la cosecha de agua. Como bien dijo el congresista Kenji, lo propulsó, lo entendió y lo ejecutó en poco tiempo el ingeniero Alberto Fujimori. Y lo cual es merecedor, y yo creo que todo gobierno, X, Y o Z que venga en lo futuro, tiene que hacer este proyecto. Este proyecto es trascendental y transversal. Como antes decíamos, o decían, esto de abrir el caño, señores, viene de arriba, de los Andes peruanos. Y el no hacerlo sería pues inoportuno, sería conflictivo, y todos los beneficios que ahorita les voy a hablar, les voy a cuantificar, y espero pues que sea de la comprensión de ustedes. Siguiente. Fíjense, acá hay algunas características generales que lo hemos visto. 30% del territorio es zona altoandina, entre los 2.000 y los 4.500. Dentro de ese espacio hay aproximadamente 8.300.000 habitantes. Condición de pobreza, pobreza extrema, casi el 30% de la población. A veces creemos de que no hay pobres. Sí hay pobres, señores, hay que caminar, hay que pasear y hay que indagar la calidad de vida y cómo los gobiernos deberíamos intervenir verdaderamente. Precipitación de 800 a 1.000 milímetros anuales es lo que nos promete la parte alta.
y es donde tenemos que aprovechar en las máximas que se presentan anualmente. Bajo desarrollo de las actividades económicas lo es, hay carencia de mucha infraestructura, hay carencia de la presencia del Estado, señores, que en su momento sí los hubo. Las provinciales, por ejemplo, las agencias agrarias, eso no se tiene que desactivar, eso se tiene que fortalecer. Cuando hay dinero, señores, hay que invertir en la parte alta. Eso de juntar y dejarlo, eso no es posible. Son álgidas las necesidades altoandinas. Alta diversidad biológica climática, lo que le decía el colega, lo que nos promete la naturaleza. Aprovecharlo, hacer esos grandes negocios internacionales, los mercados nacionales e internacionales, para lo cual tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer infraestructura necesaria para el traslado de esta producción. Alta riqueza cultural, lo más trascendental y requerido por el turismo, la cultura. Yo vengo al país, voy a Cusco, voy a Huánuco, voy a Junín por cultura. Y eso se desarrolla comúnmente con estas grandes promesas que es la siembra del agua. Entonces, estas zonas propicias para la captación, la precipitación que alimentan los ríos, las quebradas, los acuíferos, es toda una relación, ¿no?, que este ciclo hidrológico pues incrementa con estas actividades de la cosecha del agua. Y en los años 90, fíjense, donde era un ámbito extremadamente crítico y las condiciones sociales no ameritaban, ahí es donde se comienza a razonar y a realizar estos tipos de trabajo, más que todo de un componente social y de desarrollo. Siguiente. Soy parte de la Universidad Nacional Agraria y ahí tenemos los talleres de telemática. Entonces hemos visto por conveniente reubicar estas áreas que aproximadamente bajo condiciones de precipitación, cobertura vegetal, suelo, generan un total bruto de 26 millones. Y haciendo algunos ajustes llegaremos a cerca de los 5 millones o 6 millones de hectáreas en las zonas altoandinas, ¿no? Esto lo tenemos a nivel departamental, ¿no? Y eso bajo ciertas condiciones climatológicas y edafológicas. Siguiente. Entonces, acá aterrizamos, damos ya cifras un poco más exactas, como lo dijo el congresista Kenji, que llegaremos a los 2 millones. Y como es, podemos ser más, ¿no? Por lo tanto, la captación en dicha área de la cantidad de agua de precipitación, con lo cual nos generaría múltiples beneficios. Siguiente. Entonces, el objetivo de la siembra del agua, fíjense, es convertir la Sierra Altoandina en un eje de desarrollo socioeconómico-cultural sostenido de actividades eficientes, rentables, ojo, rentabilidad, competitivo, que una gestión integrada de los recursos naturales. Gestión integrada de los recursos naturales, más no netamente el agua. El agua es un motor necesario y óptimo para las actividades humanas, pero relacionado a la foresta, relacionado a los suelos, relacionado a la parte social, es el pensamiento holístico en su totalidad de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, y los cuales nos traerán muchas potencialidades, y entenderlo ustedes, niños, acá hay universitarios, ¿no?, de la secundaria, es necesario conocer esto para que cuando ustedes sean acá, se les ha invitado a varios de las universidades, sean parte pues del motor y del desarrollo en múltiples actividades que ustedes seguro van a tener que realizar conforme van avanzando sus ciclos. Y la incorporación de los universitarios, ojo, la incorporación de los universitarios, la actual ley universitaria obliga a hacer tesinas. Acá hay muchos espacios para hacer tesinas, más que todo los profesionales de los recursos naturales. Entonces, fíjense, una recuperación potencial hídrico de las cuencas, regulación del caudal de los ríos, prevención de desastres naturales. Siguiente, vamos a verlo. Esto es lo que se ha mencionado, fíjense. La zanja de infiltración la podemos hacer mecánicamente con tractores
o también la podemos hacer manualmente, ¿no? Hay dos metodologías, lo cual será de las inversiones que tengamos, ¿no? Recuerdo, el quien le habla fue parte de Pronamach, y cuando tenía bajo la responsabilidad de generar acciones conjuntas, habían muchas maquinarias, más que todo en los departamentos, en las regionales, y había que darle las inversiones mínimas para operativizarlas y hacer muchas de estas actividades que se hizo en su momento, ¿no? Entonces, estas son las zanjas de infiltración. La siguiente. Ahí están algunas acciones en conjunto, porque esto se haría diariamente. Un tractor avanza 15 hectáreas al día. Ya se pueden imaginar 15 hectáreas con una flota y por el tiempo, y no hablemos de los 360 días, hablemos de los 240 días, ¿no? Y eso sería más eficiente, ¿no? Y a través de desarrollar todas estas actividades físicas viene el componente de mantenimiento. Siguiente. Y esta es otra actividad manual, lo que mencionaba el colega. Fíjense, esta actividad es comunal, esta actividad es más que todo ancestral. Con las reuniones de los domingos de las comunidades, donde está el presidente, el secretario, ahí hacer los convenios, ahí tener la presencia del Ministerio de Agricultura, de los otros ministerios de Turismo, de Pesquería y otros que pudieran fortalecer. Entonces acá sí habría bastante mano de obra, bastante trabajo. Fíjense, fortaleceríamos, ¿no?, todas estas actividades con las cosechas y con los beneficios. Siguiente. Entonces, fíjense, una de las ventajas que nos trae trabajar en las zonas altoandinas es incremento de los manantiales. Muchos de esos ojos de aguas van a rebrotar, ¿no?, por el tema artesiano. Y muchos picos, lo que antes se venía en los meses de enero, febrero, las aguas en los diferentes ríos se va a reducir. Por lo tanto, no voy a inundar, no voy a tener puentes volados, no voy a tener casas destrozadas. Eso es uno de los tantos beneficios de la zanja de infiltración de la cosecha del agua. Siguiente. Fíjense, acá está regulado, ya no va a haber un caudal pico, y si los hay, los trabajaré para múltiples usos, reservorios, ¿no?, micro represamientos, y se va a regular el caudal mínimo. Por lo tanto, voy a tener un caudal estabilizado, donde en las zonas críticas, ¿no? Por eso este es un trabajo conjunto. Este trabajo de siembra, de cosecha, es un trabajo multidisciplinario, donde tienen que intervenir muchos sectores, ¿no? Dentro de ellos el eje va a ser agricultura, por cierto, ¿no? Va a intervenir turismo, va a intervenir energía y minas, y ya les voy a contar cómo puede hacer su intervención. Educación, cultura, ¿no? El hecho de hablar, señores, en estas zonas altoandinas hay que dominar el quechua, hay que saber quechua. Los recursos naturales están relacionados con el quechua. Tú no vas a poder identificar si no sabes quechua. No. ¿Cómo va a ser posible que los que nos enseñen quechua son los americanos, los profesores? Gramática nos enseñan de quechua. Si acá tenemos las buenas academias en diferentes partes del país, hay que darle las fortalezas y hay que trabajar con estos recursos naturales. Siguiente. Prevención. Si yo bajo esos picos, si yo reduzco la energía de escurrimiento en las zonas altas, no voy a tener estos desastres, estas inundaciones. ¿Y cuánto costaría yo invertir? Y la cuantificación en desastres. Indican que la relación es de 1 a 10. Yo gasto todos los años 1 y evito que todos los años pierda 10. Mejor invierto 1. ¿No? La parte de prevención, haciendo estas actividades con el componente, pues, de la zanja de infiltración. Siguiente. Recuperación de bosques y formación del piso forrajero. Fíjense,
La sierra dispone áreas de vocación, especies forestales, pastizales. La capacidad de uso, ¿no? La capacidad de uso de los suelos, la vocación indica esto va a ser para pastos, esto va a ser forestales, con el incremento de los volúmenes de agua a través de microreservorios tendríamos estas fortalezas. Actividad ganadera, camélidos, un buen piso forrajero, un plan de mejoramiento genético, ahí tienen que entrar los especialistas, se obtendrá mayores niveles de producción, la agroindustria, los mercados será sostenido. Señores, en su debido momento, Pronamach generó mercados así a nivel departamental, centro, norte y sur, cuando todos los comuneros con sus productos iban ahí a los mercados, señores, a proponer sus cosechas. Había, por ejemplo, todo lo que es la agroindustria, ¿no? La papa seca, habían mermeladas, había la quesería, había cultura, y esos señores actualmente ya son empresarios. Desde ese momento se hacía inclusión social, fíjense, ¿no? Se hacían desarrollo. Y actualmente, señores, eso se ha desactivado, ¿no? Lamentablemente, pero eso, qué bien que estén acá los señores que actualmente están en el gobierno, tienen toda la posibilidad, al menos yo como un simple técnico estaría dispuesto a ayudar, ¿no? Porque este es el país de que todos nosotros queremos, y yo creo que estas actividades en las zonas altoandías son necesarias, ¿no? Siguiente. Y fíjense, hablando del tema del cambio climático, es necesario ya involucrarnos en este gran problema mundial. Problema mundial que lamentablemente nos afecta a los países latinoamericanos. Y nosotros tenemos que sacar ventaja. Tenemos que decir, nosotros no somos los culpables de la contaminación. Nosotros somos los receptores de las consecuencias de los países industrializados. Para eso generemos leyes, para eso tengamos la posibilidad, señores, de recibir fondos a través de COP21, a través del convenio de Kioto, y fíjense, la cuantificación, que en esos 6 millones de hectáreas, ¿cuánto CO2 tendríamos que capturar y cuánto beneficio le estamos dando a los países industrializados a que reduzcan? Que nos paguen, ¿no? Que nos paguen por los 80 millones de bosques, que nos paguen, y podemos hacer muchas cosas acá, ¿no? Más que todo con el tema de conservación. Entonces, con la revegetación de Sierra Verde o la zona de siembra, fíjense, acá tendríamos una gran cantidad que por hectárea jalaría de 20 a 100 toneladas por hectárea al año de CO2. Y cada toneladita valdría $5. Multiplicamos, esa es la cantidad de dinero anualmente que podamos tener. 7. La agroindustria, agroturismo, biodiversidad, restos arqueológicos. Fíjense, hay muchos inventarios que actualmente tenemos en el país que son de zonas arqueológicas. Están combinados con las andenes. Uno es Pampachiri, por ejemplo, ¿no? Son zonas de mucha fortaleza, señores. Esas sirven, y esas zonas arqueológicas tenemos que darle la puesta en valor. Tienen grandes monumentos, zonas ceremoniales, a ese tiene un precio visto desde el punto de vista turístico. Hay que trabajar en eso. Y la gran biodiversidad que va a generar todos estos espacios también es parte, señores, del desarrollo turístico. ¿Cuánto dejarían de dólares por semana un turista en esta zona? Por lo tanto, tenemos que trabajar en otros tipos de infraestructuras, que son los caminos de tercer orden. Y de ahí el convenio marco, que debería hacerse más que todo con el Ministerio de Transportes, Provías descentralizado, ¿no? Es una entidad que está metido en los gobiernos locales. Jalemos para Sierra Verde o para estos proyectos de desarrollo. Siguiente. Y fíjense, tanto que hemos hablado de represas y tanto estamos viendo de que están sedimentándose, su periodo de vida baja,
la reforestación con estos tipos de actividades reducirían bastante y los costos bajarían en mantenimiento. Inclusive estas aguas son útiles para el consumo humano, agua potable. En el mantenimiento, más que todo en el tratamiento, se reducirían muchos costos. Es cuestión de analizar, ¿no?, según la cantidad de caudal, la disponibilidad, cuánto de dinero bajaríamos en todos estos procesos. Bueno, acompañado con el componente de la descontaminación, por cierto, ¿no? Siguiente. Entonces, señores, esta gran zona hay que tener en cuenta que hay que tener un concepto ya más amplio, más holístico, como les decía, que son estas zonas las grandes esponjas gigantes para recargar masivamente las zonas altoandinas, las cuencas de las partes altas. Mayor vida útil de la infraestructura hidráulica, disminución del gasto público en obras de rehabilitación, eficiencia en las inversiones en infraestructura hidráulica, ¿no? Muchas de las obras van a tener más periodo de vida. El almacenamiento de las aguas subterráneas, hay muchos acuíferos, ejemplo Ica, que necesita recargarse. La producción depende de las aguas subterráneas y esto es un aporte para que dichos niveles freáticos se eleven y podemos incrementar los volúmenes de agua y ampliar la frontera agrícola y generar pues desarrollo, ¿no? Los costos de almacenamiento de aguas subterráneas son menores a las obras hidráulicas. Fíjense, este es un panorama. Siguiente. Entonces, ya lo han comentado anteriormente, tenemos uno de los proyectos Lomo Largo, aproximadamente de 11.000 hectáreas, ¿no? Y ahí se hicieron pues todas estas actividades, más que todo con los comuneros, fíjense, y estos son algunos resultados. Aparecieron nuevos manantiales en el corto plazo con caudales promedio de 30 litros, ¿no? Si antes eran 5 litros, fíjense, han aparecido. No, esto no es magia, estos son trabajos que se han hecho en la parte alta. Son trabajos conjuntos, trabajos comunales, es toda una idiosincrasia, es todo un desarrollo social dentro de las mismas. En el lapso de un año se estima una infiltración dentro de este espacio de 36 millones de metros cúbicos, lo que ha hecho que los manantiales hayan incrementado el caudal más o menos en 22%. Han aparecido ojos de agua, se han incrementado por el principio artesiano. Siguiente. Otro de las ventajas es la producción de avena forrajera hasta 50 toneladas por hectárea, incremento de la producción de leche de 1-2 litros, pasó a 5 litros animal por día, incremento de la producción de carne, las plantaciones lograron un buen rendimiento y desarrollo alcanzando actualidad alturas hasta de 5 metros, aparición automática de hongos comestibles, lo que hablaba el colega. Dentro de los bosques el pino promete un nuevo rubro. Fíjense, todos los beneficios aproximados y eso cuantificables en espacio sería mucho mayor. Siguiente. Bien, ante el desarrollo de todos estos, de estas acciones conjuntas, acá hay algunos aportes y yo quisiera acá poderlos un poco analizarlos, un poco plasmarlos, imaginarnos cómo los drones haríamos el seguimiento y control a través de geomática, fíjense, cómo podemos controlar toda la siembra a tiempo real, cómo podemos estar dando la data de las metas, las inversiones, cuánto dinero habría que hacer mensualmente, ¿no? Entonces, eso sería un gran aporte. Otro de los temas, señores, que no debemos escaparnos en estos tiempos son de las energías renovables. Nosotros tenemos mapas ya de energías eólicas, energía solar, porque necesitamos energía para todas nuestras actividades comerciales, las cadenas de producción. Y si no tenemos energía no vamos a poder ser eficientes. Y tecnologías de reforestación, actualmente nuestro país vecino maneja mucha tecnología. Hay muchos capacitados en diferentes instituciones. Esos tienen que operar, señores, y hay que darle al menos los actuales directivos del actual gobierno cabida a estos profesionales.
ávidos. Acá no debe entrar mucho la política, señores. Acá tienen que entrar los mejores y desarrollarlo. Agua virtual. La necesidad de esos cultivos que no lo van a tener en Europa, que no lo van a tener en Kuwait, que no lo van a tener en Marruecos, acá hacer esa propuesta de estos cultivos, ¿no? Otro de los temas necesarios para el aporte de este gran proyecto que se tiene que llevar a cabo es que el Ministerio de Transporte se haga en convenios para hacer carreteras de tercer orden, sino como sacó la producción. Energía y minas, hacer un inventario, señores, de caídas, ya no hacer grandes infraestructuras, aprovechar las alturas y los caudales para tener energía, en otras palabras, limpia. Relaciones exteriores, trabajar más con los bonos de carbono, con las bolsas de valores a nivel internacional. Toda esta área, señores, lo metemos a la bolsa de valores, pagan Disney, pagan las empresas internacionales y lo metemos a Sierra Verde o a las zonas de trabajo. Ministerio de Cultura y Educación, señores, aprender quechua, necesariamente, porque si no, no vamos a conocer lo nuestro. Y el tema de gastronómico, que tiene muchos efectos positivos nacional e internacionalmente. Comercio exterior y turismo, la promoción de vistas paisajistas, arqueológicas en temas de andenería, y las universidades tienen que estar presentes para que los alumnos de los últimos ciclos entren a hacer las tesinas y trabajos de investigación como tal. El agua potable de las diferentes sedas, fíjense, las diferentes sedas de diferentes partes del país tiene que estar involucrado. Hoy en día tenemos los mecanismos de retribución. Hay que pagar, hay que conservar arriba para tener agua potable y para tener, pues, para las poblaciones futuras. Convenios con los gobiernos locales y gobiernos regionales, señores. Convenios, esto se queda. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una capacitación, tiene que haber un entendimiento. Si no, se queda sembrado y la mortandad de las especies. Y más que todo, el apoyo a las comunidades altandinas. Bueno, muchas gracias y espero, pues, haber contribuido. Gracias. Gracias también al doctor Guillermo Vilches Ochoa por su exposición. El congresista organizador de este evento, el congresista Kenji Fujimori, hace entrega de un diploma de honor en mérito a su participación en este foro al doctor Guillermo Vilches. Asimismo, el congresista Palomino hará también entrega de una bibliografía sobre los recursos hídricos de la nación, que es hecho por el ANA. Bien,